Hola, ¿qué tal? Los saluda el maestro Joel Delfín, presidente de Educación en Movimiento. Es para mí un honor el poder presentar la última publicación del doctor Roberto Zelaya, el libro denominado Conciencia. He venido siguiendo la trayectoria del doctor Roberto de hace tiempo y la verdad es que cada una de las publicaciones siempre va dejando una huella que es importante darle seguimiento. En esta ocasión el libro Conciencia, donde nos aborda de los nuevos paradigmas, estos paradigmas que se están presentando gracias a la evolución de la ciencia y la tecnología, que van muy de la mano de la educación. Y Roberto precisamente plantea en este libro cómo los nuevos paradigmas están impactando en el sistema educativo. Sabemos que el sistema educativo, y el nuestro, en el caso de México, no es la excepción, están sufriendo una evolución constante. Ahorita el nuevo orden mundial está planteando unos nuevos retos a cada uno de los países. Y precisamente Roberto aborda en el libro toda esa sincronía que se debe de dar en todos los sistemas educativos, en todas las áreas, y específicamente Roberto aborda lo que es la educación superior. Esa educación superior que, si bien es cierto, es el último eslabón que todo estudiante tiene en su trayecto formativo, pero es un eslabón el cual es igual de trascendental desde que la educación preescolar pueda tener. Él habla del área de la información, de cómo impacta la área de la información en esa transformación que va teniendo el ciudadano, en esa formación que va teniendo el ciudadano como es desde que es estudiante, y habla de un nuevo planteamiento de la educación superior. Si es algo que me ha llamado poderosamente la atención y que Roberto nunca ha dejado de ser puntual en ese sentido, es que la educación superior debe de volverse a replantear. Y como todo sistema educativo, la educación superior no está exenta de ese análisis que se debe hacer puntual. Roberto ha ido haciendo un análisis del sistema precisamente de la educación superior, donde él aborda de que las expectativas de estudiantes también se deben de considerar. Habla precisamente, por ejemplo, de una responsabilidad social que en cierta forma hemos ido perdiendo o hemos ido dejando, y donde la educación, que realmente debería abordarse en un sentido amplio, la hemos focalizado más en un sentido meramente del conocimiento. Recordemos que el sistema educativo y propiamente la educación superior tiene una responsabilidad social. Toda universidad tiene una responsabilidad social. Y precisamente Roberto, en el libro de Conciencia, aborda esa reflexión. Una responsabilidad social, pero no más social. Él va en un sentido más amplio y habla de una responsabilidad ambiental. Esa responsabilidad ambiental, que lo podemos manejar como una cultura que debemos de ir fomentando de la mano. Y ahorita mencionaba yo del último eslabón, pero ese último eslabón debe ser el trampolín para generar un nuevo ciudadano, un ciudadano consciente, que precisamente el libro de Conciencia nos invita a que hagamos esa reflexión. Habla también de una calidad de la enseñanza, esa calidad de la enseñanza que recientemente, precisamente escuchando a Silvia Schmeichel en un informe que presentaba sobre el estado que guarda la educación, y decían que tenían que hacer una definición propiamente de lo que era la calidad, y más en la calidad en la educación. Esa calidad que podemos abordar de diferentes aristas, puede ser un prisma precisamente de definiciones, y precisamente Silvia Schmeichel decía que tenemos que hacer una definición única de la calidad educativa, porque cada uno la aborda. Es una situación que Roberto plantea como una reflexión de la calidad de la enseñanza, y él va un poquito más allá y dice que la investigación debe de generar una innovación. Esa calidad debe ser medida a través de una investigación de diferentes instrumentos que se pueden aplicar. Precisamente el libro de Conciencia nos invita a esa reflexión, pero Roberto plantea de que esa investigación que genere el impacto de la calidad que se está teniendo con los estudiantes a la hora de manejar un perfil de egreso propiamente, él plantea que debe generarse una innovación. Una investigación que no genera una investigación es una investigación que puede generar no precisamente no puede dar cumplimiento a unas expectativas que se plantean de un principio. Habla del conocimiento propiamente, pero habla de replantear ese sistema basado en competencias. Sabemos que las competencias que generan los alumnos, o un alumno competente, debe poderse desenvolver en cualquier ámbito que se le presente. Pero habla de una educación que debe tener una relevancia
que va de la mano de una coherencia y sobre todo de una educación que debe tener una pertinencia. Esa pertinencia es lo que realmente resulta atractivo para el alumno. Precisamente el libro de Conciencia habla sobre esa pertinencia que debe tener. De otra manera, estamos creando alumnos que puedan tener un sentido de la practicidad, que puedan tener un sentido de ser pragmáticos y que puedan aplicar ese conocimiento realmente en su inserción en el mercado laboral, y que generen no nomás un alumno y un perfil con conocimiento, sino también nos habla de generar una cultura en el alumno. Me llama poderosamente la atención que Roberto retoma los orígenes de la filosofía, donde hace un recuento de los principales autores de la filosofía, precisamente generando y retomando ese sentido humanista que debe tener cualquier estudiante. Si hay algo que caracteriza esta obra, y no nomás la obra, sino Roberto, es que Roberto maneja mucho el sentido humanista. Ese sentido humanista donde debe manejarse la ética y la moral. La ética moral, lamentablemente, y no nomás en nuestro país, se ha ido perdiendo. Estamos siendo educados más por la televisión, por las redes sociales, cuando realmente la cuna de la educación debe ser la academia, y la academia debe estar inmersa obviamente pues en un contexto que es propiamente la escuela, la comunidad educativa, la universidad propiamente, y esa academia donde se genera precisamente conocimiento bajo un enfoque ético, bajo un enfoque moral. Si hablamos de esos dos conceptos, de la ética y la moral, pues estamos hablando también de hacer una rendición de cuentas. En cada una de las obras de Roberto habla así precisamente de la rendición de cuentas y la transparencia que debe tener todo sistema educativo. El caso de media superior, el caso de educación superior, el caso de educación básica no está exenta de esa rendición de cuentas. Y no propiamente de una escuela pública, también estamos hablando de una escuela privada. En un sistema educativo público o privado debe tener una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas a la comunidad, una rendición de cuentas a los alumnos, una rendición de cuentas a la academia propiamente. ¿Qué está pasando con ese sistema educativo que se está planteando en la universidad? ¿Qué está pasando con esa investigación que se está desarrollando? ¿Qué está pasando con esos recursos que la universidad recibe y que de alguna manera estamos obligados a que se transparenten desde su uso y aplicación propiamente? Conciencia es un libro que ampliamente aborda cada uno de estos conceptos. Es una lectura muy sencilla, una lectura muy pragmática. Si es algo que caracteriza a Roberto precisamente en cada una de sus publicaciones, es ese pragmatismo. Es una lectura fácil de llevar, habla propiamente del perfil que debe tener el alumno, habla propiamente del conocimiento que debe adquirir, de esa cultura social que ahorita abordaba, pero también hay un aspecto que a mí me llamó poderosamente la atención, el generar conciencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes, como investigadores, como académicos? Si es precisamente el generar conciencia. Tenemos que generar conciencia con los alumnos, pero bajo un enfoque humanista. Es ese enfoque humanista que Roberto nos hace la invitación en el libro de Conciencias, donde desencadene que la libertad individual que todo alumno debe tener, la de libertad de decisión, esa libertad que la estamos perdiendo. La estamos perdiendo porque, si bien es cierto, en teoría tenemos todo nuestro tiempo para nuestra disposición, pero ese tiempo lo hemos consumido o lo estamos consumiendo en otras labores que propiamente no nos dejan a nosotros generar la reflexión. Tenemos abundancia y nueva escasez. ¿Abundancia de qué? Abundancia de conocimiento, abundancia de opciones, pero tenemos escasez de qué? De tiempo para reflexionar, de tiempo para medir nuestras acciones. Roberto plantea precisamente eso en el libro. Plantea que tengamos conciencia de nosotros mismos, que tengamos un sentido humanista en cada una de las acciones que realizamos. ¿Y eso dónde lo vamos a fomentar? Precisamente en el seno de la educación superior. ¿Qué nos corresponde a nosotros como investigadores, como académicos? Nos corresponde generar esa conciencia, esa cultura, esa responsabilidad, esa rendición de cuentas. Y el libro de Conciencias que Roberto plantea y que bien menciona él, es que nosotros como académicos debemos de generar esa conciencia. Yo realmente los invito a que lean el libro. Este libro, como les decía ahorita, es una lectura muy sencilla, es una lectura guiada, fácil de llevar, pero sobre todo es una lectura que inspira. Como cada una de las lecturas que Roberto, como cada uno de los libros que Roberto ha escrito, que afortunadamente he tenido la oportunidad de leerlos en su mayoría, Roberto siempre genera un punto en el cual nos invita a esa reflexión.
creo yo que esa reflexión estamos obligados a hacerla, y si queremos tener una guía de cómo hacer esa reflexión sobre lo que es nuestro perfil académico, nuestro perfil o nuestro rol como docentes, o por qué no como estudiantes de posgrado que en un momento dado llegamos a ser, conciencia es el pretexto ideal para llegar a hacer esa reflexión. Yo realmente agradezco a Roberto la distinción de comentar su libro. Espero que me siga invitando posteriormente también a hacer este tipo de reflexiones. Los invito a que leamos el libro, los invito a que demos seguimiento puntual a cada uno de los capítulos que él maneja ahí. Los invito a que hagamos conciencia junto con él, y sobre todo que estos temas que él plantea no queden aquí, sino que sea una reflexión colectiva que hagamos, que retroalimentemos nosotros mismos, y sobre todo que no dejemos de la mano esa cultura, esa libertad que nos fue conferida, pero que esa libertad que nosotros tenemos la manejemos con una responsabilidad compartida que todos debemos de tener, y sobre todo demos seguimiento a lo que él plantea, esa responsabilidad social, esa responsabilidad ambiental, esa calidad de la enseñanza, generar la innovación, una innovación derivada de una investigación, pero que esa investigación realmente sea pertinente como él propiamente lo plantea en el libro. Agradezco a Roberto, como siempre es un placer poderte leer, y los invito a que el libro de Conciencia realmente lo veamos, lo leamos, le demos seguimiento, y sobre todo no termine aquí, que sea un diálogo abierto, permanente y continuo. Muchísimas gracias, soy Joel Delfín de Educación en Movimiento, y estoy plenamente convencido de que esta lectura va a ser de mucha utilidad para ustedes. Gracias.